Yo siempre he tenido problemas con la semanal y lo he dicho aquí en varias ocasiones porque me parece que se desperdicia una oportunidad importante para conversar con el presidente y sacar informaciones interesantes o conocer su parecer sobre temas importantes de la agenda nacional. Sin embargo, no ocurre así. Y yo siempre me quejaba de que caramba, pero ¿y cómo es? ¿Quién es que va a la semanal? ¿Y por qué no hay preguntas interesantes sobre temas que son importantes y que el país debe conocer y que el presidente, ¿quién mejor para abordarlo que el primer mandatario de la nación? Y esos encuentros se desarrollan de una manera, en mi opinión, poco interesantes y se desperdicia esa oportunidad. Lo último fue lo de los ovnis. Yo lo vi, mucha gente lo ha comentado y yo dije, Dios mío, pero sería una broma. No hay temas que le interesen, porque ¿cómo vamos a llevarle a un presidente, a preguntarle a un presidente que si él ha tenido conocimiento que los ovnis están haciendo contactos con República Dominicana, con personas en República Dominicana? Él se rió y yo creo que no era para más, porque eso no son cosas que se pueden abordar, pero ese tipo de pregunta de quien habla mal no es del presidente, ese tipo de preguntas de quien habla mal y de los que asisten ahí y formulan las preguntas. Bueno, yo he hablado y he escrito mucho sobre la semanal, pero yo creo que la semanal del lunes pasado, yo creo que se agotó ya el asunto. O vamos a hacer campaña a través de la semanal o revisemos su naturaleza, porque la verdad que la del lunes sirvió primero para esa muestra lamentable, penosa y vergonzosa de obsecuencia con el presidente, y luego para esas sandeces, que además, y viendo el panorama electoral, estuvo dedicado a La Vega. Sabemos que en La Vega hay una apuesta electoral del proyecto presidencial de Luis Abinader en relación a la alcaldía, y todos compramos esto. Y lo que, volviendo al periodismo, Luis Miguel Pereira, y qué bueno que tú traigas ese punto, es muy penoso lo que está pasando con el periodismo en la República Dominicana, la dificultad incluso para expresarse que tienen esos representantes que mandan ahí al Palacio, porque también hay que revisar eso. Esas personas las mandan ahí, los directores, los jefes de redacción, los dueños, sobre todo con el poder de los influencers, esos ágrafos que apenas pueden articular palabras. Y a propósito de tu reflexión, viene como anillo al dedo un artículo de Aníbal de Castro, donde dice lo que estás planteando tú. Él dice, cuando un periódico no firma, es que el periódico y el grupo empresarial que auspicia el periódico, añado yo, está de acuerdo con eso. Ahora, cuando un articulista firma, es la opinión de ese articulista, un poco con algo que él se atrevió a decir y parece que no gustó a grupos empresariales y a grupos de poder. De modo que por lo menos en este espacio es bueno decodificar lo que está pasando, Miguel. Bueno, ahí yo lo que no me gusta es la intolerancia, o sea, se nota mucha intolerancia. Si tú no encajas en la línea informativa que se quiere, empiezan entonces las presiones o empiezan las reacciones. Y lo importante en la democracia es que todos nos expresemos y el libre juego de las ideas y respetarse. Yo no veo por qué hay que imponer censura o pretender que si tú no opinas como yo pienso, entonces tiene que haber algún tipo de retaliación. No me parece que eso es correcto. Pero mira, la semanal, yo pienso que, tú sabes que eso lo copiaron de lo que hacía en México el presidente, pero el presidente hacía eso en México como una forma de promover, digamos, parecido a lo que hacía Danilo con las visitas sorpresa, y él lo hacía un poco para lanzar proyectos, para hacer anuncios, etcétera. Lo primero que me parece que semanal es una frecuencia abundante. Aquí quizás sería interesante una mensual más que una semanal, porque tú acumulas temas, acumulas novedades, y entonces el presidente puede en un tete a tete con el periodismo examinarlas.
Lo segundo, no me parece que las preguntas políticas deben ser excluidas. Yo creo al contrario que las preguntas políticas deben ser parte de eso. Porque si tú lo sacas, ya hay una limitación muy importante, sobre todo que, ¿cómo distinguimos qué es político de lo que no es político? En el fondo, Carmen, todo es político. Cuando tú dices que tú vas a hacer una calle, vas a hacer un acueducto, vas a hacer una planta, se van a inaugurar 50 hoteles en una determinada región, eso tiene una connotación política porque primero eso impacta y segundo eso obedece a planes políticos y tercero de eso se reditúan beneficios políticos. Entonces no veo muy clara la separación. Me imagino que cuando esto se decidió querían evitar que al presidente lo colocaran en posiciones difíciles con temas políticos que pudieran ser candentes en un determinado momento, hablando ya de política como política pequeña. Sí, y tenemos que sumar, primero, yo siempre invito a ver la inauguración de la semanal, porque aquello, en el portal de la presidencia está cuando Homero Figueroa tenía una manzana en la mano y se movía y la mordía, una cosa de verdad fabulosa, como la espectacularidad del cambio. Pero en el asunto de, como dices, cada semana, no olvides que además de la semanal, el presidente habla mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces él mismo mata sus informaciones. Observa que ya él no está asistiendo a la presentación de los números de la reducción de homicidios. Ahí va Joel Santos. Porque es que él ofrece mucha información, sobre todo ahora en campaña, que se nota bien agresivo, bien denotando la oposición, como debe ser un candidato en campaña. Entonces, o tenemos la semanal y ahí se cumple todo, o dejamos de hablar mañana, tarde y noche, pero les da resultado, Miguel. Sí, le da resultado, sobre todo, Carmen, que la realidad es que el gobierno tiene un amplio apoyo, tiene amplio apoyo de los sectores más importantes, de los llamados poderes fácticos, cuenta con ello con todos. Y entonces, cuando tú empiezas a interconectar lo que significa eso, te das cuenta que lo que puede cuestionar es muy poco. O sea, la gente que puede tener peso específico para cuestionar decisiones del gobierno, con la mejor intención, pensando únicamente en el país, te queda poco. Yo pienso que hace tiempo que se decidió, lo he dicho en otras ocasiones en el matutino, que el presidente debía seguir con un segundo periodo. A mí me parece que eso es así. Porque es que tú ves el doble rasero en todo. Mira, Participación Ciudadana emitió una opinión sobre el asunto de las inauguraciones. Yo no sé si tú viste. Yo ni lo quise leer porque me parece que para cumplir la cuota. Mira, sí. Antes de seguir, hay una anotación de un especialista en estos asuntos de comunicación que dice que la semanal, no importa lo que se diga, quieren construir la familiaridad del presidente y se percibe más cercano, que no se trata de primicias. Y mira, a mí me cuesta entender que él es cercano, pero ni modo, continuamos. Bueno, yo vi cuáles son las primicias, pues yo no veo primicias en la semanal. Yo veo muchísima noticia anodina que circula continuamente, muchos diálogos que no me parecen tienen ninguna trascendencia. Y lo primero es que tú no puedes estar haciendo eso semanalmente porque se torna algo aburrido, porque se te agota la agenda. Pero nada, ellos lo hacen, les ha ido muy bien. Yo doy sencillamente una opinión desdegrada sobre ese tema. Decía, conectando con todo esta unanimidad y simetría que tenemos temporal, que, por ejemplo, Participación Ciudadana, cuando ocurrían en otros gobiernos las inauguraciones y todo el despliegue de los presidentes, criticaba y decía que esa era una competencia desleal de los presidentes que se postulaban, fuese Leonel Fernández, fuese Danilo Medina, y yo creo que lo decían bien. Yo creo que eso era un aporte a la fortaleza institucional. Ahora no ha habido esa beligerancia.
Y ya cuando el asunto llega prácticamente al final, sale una nota que dice, bueno, las inauguraciones se pueden hacer siempre y cuando sea antes de los 60 días de los torneos electorales, según el artículo X de la ley. Y yo decía, caramba, que es razonable el razonamiento, porque en una interpretación literal de la letra de la ley es así. ¿Y por qué no la hacían antes, esa interpretación tan digamos que puritana? Antes no, antes sencillamente eso se criticaba y con una virulencia tremenda. Ahora, Miguel, no hay tiempo para buscar las pruebas, pero basta revisar los archivos de la Junta Central Electoral para ver las solicitudes impidiendo cualquier inauguración del anterior presidente. Eso está ahí. Incluso hay una con la firma del presidente Abinader como candidato, pero no buscan nada, no se pierden en esos asuntos. Porque eso no interesa. Además, ha quedado muy claro, yo creo, a todo el mundo que aquí se vive con doble rasero. O sea, aquí tú sigues haciendo lo mismo, pero si lo hace Carmen está bien y si lo hago yo está muy mal. Y eso al final es un engaño burdo, porque la gente se da cuenta y la gente no es tonta. Pero nada, estamos, como dice una valla de esas que andan por ahí en las carreteras, tiempo de Abinader. Y en eso estamos. Y en esta sociedad de adulones y genuflexos, si la gente supiera cómo ciudadanos que se pretenden acreedores de todas las distinciones, modelo de integridad y pulcritud y de éxito limpio, se arrodillan, tocan puertas, recurren a la lisonja, y cómo viven de una manera tan indigna para conseguir y mantener lo que tienen y seguir acumulando cosas que no podrán ni disfrutar ni que tendrán el tiempo tampoco de ver el uso que se le dé, quedarían sorprendidos. Esta es una sociedad, tal como la pinta Vargas Llosa, es una sociedad de abyectos. Aquí hay mucha abyección. Sí. Y creíamos, la justificábamos con la tiranía, pero no, porque ahora, pero hay generaciones que ni atisbos de lo que fue el trujillismo tienen en su ADN y siguen con el mismo comportamiento. El mismo comportamiento en sociedades abiertas y democráticas, porque con todas las fallas que se quiera decir, esta es una sociedad, después de Trujillo, digamos que cuando Balaguer en los 12 años muy limitada, pero se ha ido aperturando, se ha ido abriendo. Y es una sociedad donde la gente puede opinar, donde la gente tiene foros para manifestarse, y sin embargo ese comportamiento indigno se mantiene. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.